Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en esta mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite un día más estar delante de ustedes, delante de nuestro Padre Celestial, hermano, traer una palabra de bendición para sus vidas. Damos la gloria, damos la honra a nuestro Padre, aquel que nos permite despertar, nos permite, hermano, traer una palabra que alimente nuestra alma, que nos fortalezca, que nos llene siempre de su bendición. Bueno es y agradable estar delante de Dios. Bueno y es agradable vivir para Él. Siempre proponte darles gracias a Dios, pero sobre todo también proponte que en esta mañana y todos los días tengas como punto y finalidad no creer en Él, sino agradarle a Él. Tengas como punto, hermano, caminar con Él. Porque la iglesia, así como Enoc caminó con Dios, así como Elías caminó con el Espíritu, así la iglesia de Cristo tiene que caminar con Cristo. Que en Él andar están todos los días. Bienaventurado el hombre a quien camina con Él, porque se vuelve un servidor. Bienaventurados aquellos que son agradecidos con Él por todas las cosas que hace, de donde Dios los sacó, de donde los rescató, de donde Dios los libró de la muerte. Bienaventurados aquellos que han conocido la gratitud, aquellos que viven solamente para agradarle y no viven solamente para comer y beber y disfrutar de esta vida. En veces caemos, hermanos, en errores. Hoy está la administración tremendamente equivocada. Hoy estamos pasando tiempos de luchas, de muchas adversidades. Hoy estamos viviendo tiempos donde la equivocación, donde el engaño, hermano, está cada día peor. Está muy claro que es una profecía, lo que dice en el Mateo 24:3, las señales del tiempo. Estamos viviendo tiempos de mucha lucha espiritual, sobre todo doctrinales. Pero el Espíritu Santo ha declarado, hermano, el bendito Espíritu Santo, que en este tiempo habrá mucha apostasía, mucha oposición contra la verdad. Pero el Espíritu Santo está hablando de una manera, hermano, hoy enfrentando toda oposición, enfrentando todo aquello que se levante contra la sana doctrina. Queridos hermanos y pueblo de Dios, hoy estamos siendo advertidos por el Espíritu Santo, hermano, la ola de engaño que está allá, pero que todavía va a aumentar, todavía va a llegar en su máximo esplendor esta mentira, este engaño. Un engaño, hermano, donde habrá muchos falsos maestros que diciendo que Jesús no es Dios. La finalidad del engaño no es que nieguen la personalidad del Cristo, sino que nieguen las facultades que tiene el Cristo sobre su pueblo. Las facultades que tiene, el poder que tiene, la autoridad que tiene. No negarán a Cristo, porque el diablo no es tonto, que el Señor lo reprenda, sino que le hará creer que todo poder, toda autoridad la tiene el Padre y no el Hijo. Hay que tener mucho cuidado, porque la mentira, el engaño tiene que ser discernidas por el Espíritu Santo. Esa no se lo revela a cualquier persona que cree que tiene inteligencia, que se cree sabios. Estamos luchando por eso tenemos un fuerte debate. Y hoy las redes sociales se han inundado de gente mentirosa. Gente que no tiene el Espíritu. Porque si no creen que el Hijo de Dios, Cristo nuestro Señor Jesucristo, es Dios, y como doctrinas que en los unicitarios, que solamente Dios, por lo tanto niegan al Espíritu Santo, ¿de parte de quién hablar? ¿De quién hablarán si no tienen Espíritu Santo, si viven negando la personalidad del Cristo? Por eso en 1 Corintios 12 nos enseña que nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decir
Nadie puede decir Espíritu Santo si no es por el tener al Cristo, hermano. Por eso, hermano, la mentira, el engaño crecerá de una manera impresionante. Esto quiere decir, hermano, que en el último tiempo la iglesia de Cristo estará luchando contra todos aquellos que quieren demostrar, hermano, que Dios existe, pero que no estará el Cristo, que habrá otras. La iglesia de Cristo estará luchando contra aquellos que tendrán otros dioses, tendrán otra religión. La iglesia de Cristo estará luchando hoy, tratando que el engaño es tratar de que la iglesia de Cristo, los evangélicos, entiendan que no habrá tal arrebatamiento, que no habrá resurrección de muertos, que no habrá tal venida de Cristo. Pues la iglesia de Cristo estará enfrentando una ola, hermano, fuerte, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Por eso la importancia de aquel que no se mete en el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos hará entender que Cristo viene. Y por eso cuando el Espíritu Santo te nos ve la necesidad y la urgencia de limpiarnos, de restaurarnos, porque no queremos que nos encuentre igual que los demás. Por eso es importante que estamos siendo advertidos por el Espíritu Santo en este tiempo de esa mentira, de ese engaño. Pero la iglesia de Cristo tiene que resistir. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de la iglesia santa. Aquellos que se han apartado, aquellos que decidieron consagrar su vida para el Señor, aquellos que decidieron, hermano, llenarse de la bendita unción, del bendito Espíritu Santo. Porque en Primera de Juan dice que la unción nos enseña todas las cosas, nos hace saber las cosas que han de venir. La unción se bendito Espíritu Santo. El que nos hablará todas las cosas que oyere y nos las hará saber. Y no solamente nos hará saber las cosas que oyere, dice en Juan, sino que también dice, nos dirá las cosas que han de venir. La iglesia de Cristo estará luchando. La iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo son aquellos, los santificados, los que se esfuerzan por agradar cada día al Padre. Aquellos que se esfuerzan por alcanzar la consagración, aquellos que se esfuerzan a andar en el temor, en la obediencia, aquellos que se esfuerzan, hermano, por limpiar su vida, por apartarse del pecado, aquellos que están luchando, no para ser perfectos, sino para no quedarse atrás. Por eso es importante, hermano, que la iglesia de Cristo estará luchando contra aquellos que quieren demostrar lo contrario. Vientos de doctrina, dice la Escritura. Estos vientos de doctrinas, hermanos, estos vientos de enseñanzas, que cada día vaya aumentando, hermanos, muchos van a ser engañados. Eso dice la Escritura por estas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas. Por eso el mismo Espíritu nos advierte en el libro, hermanos, de Primera de Juan 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Dios. Fíjese, hermano. Bendiciones, familia Rodríguez, a partir de las 7 de la mañana. Por eso denle like a las páginas para que le lleguen las notificaciones. A partir de las 7 de la mañana en punto hasta las 8 tenemos todos los días, de lunes a prácticamente todos los días predicamos, hermano, pero las mañaneras son, hermano, a partir de las 7 de la mañana, de lunes a sábado. Todos los días, si es la voluntad de Dios, nos permite estar hablando de la venida del Señor. Saludos a la familia Rodríguez Canul, saludos, que Dios me los bendiga. Lorena Díaz, ya en Palizada, Campeche, Angélica, que Dios les bendiga. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que están detrás, a todos detrás, que Dios los bendiga en esta mañana. La iglesia de Cristo tiene que caminar con Cristo. Por eso es la iglesia de Cristo. Por aquel hermano que dice que no creáis, sino probad a los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, se han dispersado. En esto conocer al Espíritu de Dios.
Dice, hermano, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Bendiciones a los hermanos en Pérez de González, allá en Alabama. Saludos, hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Dice, hermano, que todo aquel que espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y el espíritu que confiesa, dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está operando en el mundo. Mucho falso ministro, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros estarán operando en este tiempo. Estarán enseñando. Oh, los hermanos allá, la pastora allá en Nicolás, Francisco, allá en Argentina, saludos a la iglesia argentina, siervos, muchas gracias por mirarnos, ¿verdad? Que Dios bendiga sus vidas. Saludos a la iglesia. Porque es necesario, dice la Escritura, hermano, que en este tiempo la iglesia, hermano, enfrentará falsos profetas, falsos ministros, falsos maestros que estarán enseñando que Cristo no estuvo aquí en la tierra, que Cristo no vino, que Cristo no resucitó, que Cristo, hermano, no vendrá. Pero hoy más que nunca la iglesia, los evangélicos, por eso no me gusta decir cristiano, porque cristianos todos dicen que son cristianos, pero evangélicos no. Los evangélicos, hermano, es una iglesia cristiana. Cristiana aquellos que son seguidores de Cristo. Cristiano se significa seguidor de Cristo. Pero la verdadera, los evangélicos, hermanos, son la única entidad, la única iglesia, hermano, que proclama la venida de Cristo. Es la única iglesia y que proclama al verdadero Dios, al verdadero Cristo, al verdadero Espíritu Santo, al verdadero Evangelio. Pero, hermano, la Escritura nos enseña que la importancia que nosotros como iglesia de Cristo tenemos una promesa. Una promesa dice en el libro de Hebreos 10:36. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Si retrocediera no agradaría a mi alma. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia de Cristo? Que el que se fue va a venir por su iglesia. Aquel que murió y resucitó de entre los muertos va a venir. Tenemos una esperanza como iglesia, que Él vendrá. Pero estos muchos engañadores han salido por el mundo, que esos están en un púlpito, esos están en las redes sociales, querido hermano. Tenga mucho cuidado. Nosotros estamos aquí con la finalidad, no para crear una iglesia por internet, sino para que se vuelva al Señor. Para aquellos que no les llega el mensaje de la salvación. Hermano, para aquellos que están perdidos, para aquellos que se han apartado, vuelvan a casa. Se reconcilien con el Padre, que busquen un lugar donde los edifiquen. Hay muchísimas iglesias de Cristo, realmente son de Cristo, que están proclamando la venida de nuestro Señor, pero hablando de santidad, hablando de temor, hablando de obediencia, no entreteniendo a un pueblo, hermano, con comidas, bebidas, con bailes, con distracciones que no les edifica para nada, con falsas profecías, con enseñanzas, hermanos, que tienen que ver con la siembra, con el dinero, con las iglesias de prosperidad. Hoy las iglesias las han convertido, hermano, en una discoteca. Hoy las iglesias las han convertido, hermano, en una iglesia mundana, es más mundana que cristiana. Aunque la misma Escritura nos enseña que hay 4 tipos de iglesia en este tiempo. La iglesia de Cristo, la iglesia mundana, la iglesia pagana y la iglesia hermana, la iglesia satánica. De estas 4 manifestaciones tenemos que entenderlas. La iglesia de Cristo, mundana, pagana, y humana. Porque pagana es satánica. La iglesia de Cristo, humana, pagana, mundana. Hay que discernirlas. Es importante que usted busque una iglesia donde sea edificada su vida, donde le ayuden a limpiar su vida. Pero nos sentaré dice que estos muchos engañadores tratarán de confesar de que Cristo no es Dios.
de que ese Cristo que vino y murió y resucitó. Mire, no hay iglesia que proclame que Cristo estuvo en la tierra, solamente la iglesia de los evangélicos. Los católicos están defendiendo mucho, defienden a capa y espada a María, poniéndola en su lugar de Cristo. Equivocación. Pero por mucho que hagan todas las religiones, Cristo va a sacar su pueblo. Cristo va a sacar a su pueblo. Por mucho que digan y hagan y la defiendan, no podrán contra el poder del Evangelio. No podrán contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podrán. Él vendrá. Por eso Él no vendrá ni saldrá de la tierra, ni saldrá de los seres humanos. Cuando lo veamos venir en las nubes, por su iglesia con millares de ángeles. Las nubes representan millares de ángeles. Entonces sabrán que teníamos la razón. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha lucha espiritual. El Espíritu Santo hablando, declarando, hermano, que en este tiempo estaremos enfrentando muchas doctrinas contrarias a las que el Espíritu enseña. Hermano, estarán diciendo, hay unos que estarán diciendo que no hay arrebatamiento, que estarán diciendo, hermanos, que no hay resurrección de muertos, hermano, pero que otros estarán diciendo que la iglesia de Cristo se va a ir a la gran tribulación. La iglesia de Cristo no va a ir a la gran tribulación. ¿Qué iglesia? La iglesia que se consagró, la iglesia que se apartó, aquella iglesia que hizo lo correcto, aquella iglesia que andaba en el temor. Pero cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de hombres, hablando de creyentes, que ¿cómo, dónde, qué premio le dará Dios a la gente que no se consagró, que no se congrega, que de vez en cuando va a congregarse? Aquellos que se alejaron, aquellos que se apartaron, aquellos que un día estuvieron delante de Dios. ¿Dónde quedarán aquellos que un día le sirvieron y decidieron abandonar su privilegio? ¿Crees que los va a recompensar Dios con aquellos que han entregado su vida a Él? No, querido hermano, Dios es justo. Dios no es Dios de injusticia. No es Dios de pecado. No es Dios de iniquidad. Dios es justo, que la Escritura dice que le dará el pago a cada uno según sus obras. Por eso es importante entender que no todo el que me diga Señor, Señor entrará. No todos van a entrar en el reino. Unos se van a ir a la gran tribulación y otros se van a ir, hermano, con Él. Estarán reunirse con Él en las nubes. Pero qué tan importante es entender, hermano, que hoy hay un debate. No hay un debate porque solamente Dios debate. La iglesia de Cristo no los debe de oír. ¿Existirá el arrebatamiento? Sí. ¿Habrá resurrección de muertos? Sí. Por eso esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que Cristo venga, dice. Es nuestra esperanza, una esperanza viva de que Cristo vendrá por su iglesia. La iglesia de Cristo no pasará. Todo aquel que predique que Cristo no viene, que no hay resurrección de muertos, todo aquel que predique que Cristo no vendrá por su iglesia, todo aquel que predique que no habrá arrebatamiento, todo aquel que predique, hermano, de que aquí nos vamos a quedar, todo aquel que predique, hermano, que nos vamos a ir a la gran tribulación, es un falso maestro. Es un falso maestro. Es una falsa doctrina. Todo aquel que predique que solo Dios salva es un falso maestro. Es una falsa doctrina, una falsa iglesia. Mira, hermano, a la tribulación mucho hijo de Dios no se va a ir por ser pecador, porque mucha gente dejó la carne, las obras de la carne, sino porque se alejaron de Dios, sino porque no consagraron su vida a Él, no dedicaron su vida al Señor. Por eso la misma Escritura dice que los que se van a ir a la gran tribulación son aquellos creyentes que sabían hacer lo bueno y no lo hicieron. ¿A quién destruyó
El Señor en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, dice que eran gente impía, gente perversa. Y la gente impío significa aquel que tenía conocimiento y no la aplicó. Los perversos significa aquellos que cambiaron la ley de Dios. Perverso significa alguien que cambia la ley. No era no solamente perversión sexual, sino que ellos cambiaron la ley, la acomodaron a su manera, la acomodaron a su tiempo. Voy a buscar a Dios cuando tenga tiempo. Voy a ir cuando tenga tiempo. Ahorita no tengo tiempo para Dios. Acomodaron todo el evangelio. Pero yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo a Dios en mi mente, yo diario me acuerdo de Él, le oro, leo mi Biblia y yo no necesito ir a la iglesia porque Dios sabe que está conmigo. No, hermano, no existe eso. Esa es una ley de sí mismo, dice en Romanos 2. Serán juzgados por la ley de su corazón porque eran ley para sí mismos, no eran ley para con Dios. Cuando los hacía sentir bien, ellos se hacen sentir bien cuando quieren y se hacen sentir mal cuando quieren. Teniendo la ley escrita en sus corazones, dice. Pero hermano, a la gran tribulación no van a ir porque pecaron como el mundo, sino porque sabían hacer lo bueno y no lo hicieron. ¿Cuál era lo bueno? No consagraron su vida al Señor. ¿Qué tan importante como Esaú, que perdió la primogenitura, hermano, por creer que no era importante la santidad, que no era importante la limpieza, que no era importante vivir entregados para el Señor? No se entrañase que Esaú significa engaño. Por eso el engaño es la mayor lucha que vamos a tener en el último tiempo. ¿Cómo? En la presentación de un falso Cristo, un Cristo humano, terreno, pagano, de una mentalidad humana. Por eso el Espíritu dice claramente, dice en 1 Timoteo 4:1, dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de los alimentos de Dios, que Dios creo que con acción de gracia participen de ellos. Hay iglesias donde enseñan, querido hermano, que ahorita el comer puerco, que aunque es judío, es una ley judía, algunos les enseña a que es pecado tomar coca, que le es prohibido comer camarón, que le es prohibido comer pescado con escama, que le es prohibido pintarse, que le es prohibido usar aretes, que les es prohibido usar pantalón, pintarse el cabello, pintarse, hermano, porque eso es del diablo. Y eso yo les llamo falsos pecados, porque no existe ningún pecado en la Biblia que condene a una persona y lo pueda mandar al infierno solamente porque usó un arete, porque se pintó la cara, porque se pintó el pelo, porque se puso porque ya vino así con un tatuaje, porque usa pantalón, hermano, porque usa otro tipo de hermano. Hay iglesias aquí en Yucatán donde prohíben el desodorante, donde prohíben el perfume, donde prohíben las cremas. Lo prohíben porque eso es del diablo. A ese extremo ha llegado la ignorancia, a ese extremo ha llegado, hermano, la falsedad de falsos ministros. No saben qué es salvación. La salvación tiene que ver con el alma, no con lo exterior. Inventan pecados que no existen en la Biblia. Muchos agarran a Jezabel como símbolo del pecado en una mujer seductora, porque se pintaba. Pero también no agarran a Esther, que era una mujer que se llenaba también, hermano, de atavíos, que se embellecía antes de presentarse delante del rey Asuero. Si agarramos Proverbios, vemos que la iglesia será ataviada. Oh, querido hermano, mucho error,
mucha equivocación, porque están condenando a mucha gente y la gente está creyendo en esas condenaciones, en esas perdiciones, porque no proclaman al Cristo que vino, a un Cristo que vino y que vendrá, hermano, por su iglesia. Por eso vamos en la Escritura, dice que en estos tiempos habrán esto, dice que nada es de desecharse, dice que con la palabra de Dios y con la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las buenas palabras, hermano. Pero luego dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate en la piedad. Porque, hermano, porque estas promesas, aquí dice, hermano, cuánta gente, hermano, ha caído en las fábulas, en los mitos, que ya estaremos luego hablando de las los que andan fabulando. Se le llama doctrina de la imaginación. Gente que inventa todo, querido hermano, con tal de engañar al pueblo. Hay otro viento de doctrina llamado doctrina de las fabulaciones, que es bajo los mitos. Esa es una doctrina también. Hermano, que viven engañando a través de fantasías, algo, cosas que inventan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la misma Escritura nos enseña, hermano, que en este tiempo en Tesalonicenses, con respecto a nuestra venida de nuestro Señor Jesucristo y reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover tan fácilmente en el modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no vendrá hasta que no se manifieste la apostasía. Después de la apostasía, entonces viene la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra reunión, está hablando de nuestra reunión con Él. Que no nos dejemos llevar, pensar por el modo de pensar de algunos, ni llenarnos de miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestro, en el sentido de que todo hoy estará enfocado hacia la venida, todo tendrá ataque hacia la venida de Cristo. Las doctrinas que se van a levantar en este tiempo tendrá un ataque a contradecir todo contra la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que el fin de la iglesia de Cristo, la iglesia que se consagró, que se apartó, porque no todos van a participar. ¿Por qué no van a participar, queridos hermanos? Porque no dedicaron su vida a la consagración, no dedicaron su vida al temor, no dedicaron su vida a la obediencia. No van a participar. Al reino de Dios no entrará ningún perezoso, ninguna gente que no se esfuerce. Por eso es importante entender, hermano, que mucha gente dirá que no existe, que ya la resurrección de los muertos ya se efectuó. Y más que nunca la iglesia de Cristo, los siervos, las siervas, tienen que defender la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar apurándonos diciéndole a la iglesia de Cristo que hay que santificarse, hay que limpiarse, hay que dejar el pecado. Decirle que hay una gran tribulación para aquellos que no se consagran, para aquellos que no buscaron, para aquellos que dejaron de congregarse. Por eso todavía, hermano, el tiempo de la gracia está a punto de terminarse. Está a punto de terminarse y entrará el tiempo de la misericordia. El tiempo de la misericordia de Dios significa a quien Él quiera salvar y a quien no lo querrá salvar. No todo el que se vaya ahí a la gran tribulación se va a salvar. Así como este tiempo no todos serán salvos, también en la gran tribulación no todos serán salvos, porque yo tendré misericordia, dijo el Señor, de quien yo quiera tener misericordia. La gente se va a salvar sola, según su decisión. Hoy la iglesia está intercediendo, pidiendo, clamando por aquellos que se salven, pidiendo a la iglesia intercesión por aquellos que les dé una oportunidad a la gente. Pero en la gran tribulación, hermano, solo dependerá de la voluntad divina, solo dependerán de la decisión de Dios. Él decidirá quién sí y quién no.
Porque la Escritura dice, eso lo dice en Apocalipsis, porque hermano, no todos se van a salvar. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Escritura que ellos no se arrepintieron. No se arrepintieron, hermano. Ellos no entregaron su vida. Dice que no, dice en Apocalipsis 9, versículo 20, y los hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a sus demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, hermano, de piedra y de madero, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni en sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos se arrepintieron. Todavía en la gran tribulación, la gente estará adorando a ídolos, estarán siendo hechiceros, estarán siendo brujos, aún viendo la gran tribulación, aún viendo la gran calamidad. La gente va a correr a sus santos, a sus ídolos, no se arrepentirán. Correrán, hermano, buscando quien los ayude. La Escritura dice que ellos no se arrepintieron y vinieron. La Escritura dice que aún también a estos les vinieron plagas, hermano, cayeron en enfermedades terriblemente, pero tampoco se arrepintieron. Les vino de todo, pero tampoco se arrepintieron, hermano. Estuvieron en una etapa muy difíciles, hermano, pero ni aún así se arrepintieron de sus malas obras. No se arrepintieron de su maldad, no se arrepintieron, hermano, de su pecado, no se arrepintieron, querido hermano, de todas las cosas que habían hecho. No se arrepintieron, no doblaron rodillas. Oh, hermano, dice que no buscaron. Dice que no buscaron, hermano, entregar su vida al Señor. Vinieron las plagas y no se arrepintieron. Todavía en la gran tribulación, cuando vean, hermano, lo duro de esto, no se arrepentirán. La iglesia de Cristo tiene que proclamar la venida de Cristo. Somos la única entidad que está proclamando la venida. Según de Timoteo 2:16, dice: más evita palabras profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce, Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que es cristiano debe de apartarse, debe de seguir apartándose del pecado, debe seguir apartándose de la maldad, debe de seguir apartándose de todo lo que es iniquidad, de todo lo que es injusticia. Todavía, ¿por qué? Porque dice que en este tiempo vendrán muchas personas, muchos hombres diciendo: ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué te santificas? Si el infierno es aquí. Nadie se va a ir con Dios. Aquí la das, aquí la vas a pagar. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué sigues luchando? Tengamos mucho cuidado. Dice que así llegaron dos hombres, Himeneo y Fileo, que se oponen a la verdad. Se desviaron un día. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué vas a la iglesia tanto tiempo? ¿Por qué te consagras? Dice aquí: pero el fundamento de Dios es firme. Tenemos esta esperanza, que Él vendrá. Y el hombre que realmente tiene esa esperanza, una convicción de que ese Cristo bendito que un día estuvo aquí en la tierra y que nos prometió que vendría, tenemos una esperanza. Y como tenemos una esperanza que Él viene, no nos deben encontrar en pecado, no nos deben encontrar en la maldad, no nos deben encontrar en la injusticia, no nos deben encontrar en la impiedad. Por eso en el libro de Romanos 1 nos enseña que por eso la ira de Dios se desata. En el libro de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
que se tienen. ¿Por qué se desató? Porque el hombre no hizo justicia, porque el hombre no se entregó a la verdad. Todo el que es hijo de Dios, la iglesia de Cristo está preparada. Hay una iglesia que sabe que tiene que hacerlo porque sabe que Cristo viene. Pero hay falsos maestros que están enseñando, que enseñan que Jesús no es Dios. Están enseñando que no hay tal resurrección. Que para qué tanta santidad, para qué tanto ir a la iglesia, para qué tanto buscar, para qué tanto hacer lo correcto. ¿Por qué tienen que estar metidos todos los días? ¿Por qué tienen que estar hablando? Descansen, tómense un tiempo. Es que a Dios no todos los días. Claro que sí. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga todos los días. El evangelio es diario. El evangelio es diario. ¿Qué es lo que pasó con Israel cuando se sentaron a descansar? Dice que acamparon en Pihairot. Y el rey dice que sus enemigos los alcanzaron. A muchos los alcanzó el enemigo y los volvieron atrás. Por sentarse a descansar, por sentarse a tomar un tiempo, sus vacaciones. No hay necesidad de estar predicando todos los días. No hay necesidad de estar, hay que salir a pasear, hay que salir a divertirnos. No hay necesidad de congregarnos. Cristo viene por una iglesia que se aparta del pecado y la maldad. Por eso tenemos esa esperanza viva, dice en Primera de Pedro 1:3. Su gran misericordia, dice, bendito Dios y Padre Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Hermano, dice que está reservada en los cielos para nosotros. Por la resurrección de los muertos. Si Cristo resucitó y dijo la promesa que también el que estuviera en él resucitaría. ¿Cuándo? El día de su venida. El fin de la iglesia, como meta tenemos nosotros, irnos con él. La meta es Cristo, la meta es el arrebatamiento, de ser librados de la gran tribulación. La tribulación sí va a suceder. Las profecías se están cumpliendo. Querido hermano, el haber creído en el Señor, no solo de salvación, ¿de qué? Porque Dios nos va a sacar de este tiempo. ¿No será que viene una destrucción total a la humanidad? Sí, hermano. Pero para que eso suceda, Cristo tiene que levantar su iglesia. Todo aquel que no corra a Jesucristo para ser salvo de condenación eterna. Dice en Romanos 8, versículo 1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que no van a ir a condenación eterna? Aquellos que, aunque acá dice que no hay ninguna condenación o un castigo, aquí estoy hablando de aquellos que fueron librados de la condenación eterna. Pero hermano, el creer que la iglesia de Cristo se va a ir a condenación eterna, no. Se va a ir a la gran tribulación, no. ¿Quiénes? Acá especifica que a los que andan en el Espíritu. Pero los que acá dice, para los que andan, no para los que andan, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Especifica muy bien que solamente esta promesa son para aquellos que andan en el Espíritu, no para aquellos que andan en la carne. Porque Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y en el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y acá dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué tan importante entonces es andar en el Espíritu, consagrarnos, buscar la unción, apartarnos del pecado, de la iniquidad,
para ser libres de qué, de la condenación, para no pertenecer a la gran tribulación. Hay una gran equivocación. Tengan mucho cuidado con aquellos que digan, aquellas doctrinas, aquellas iglesias donde enseñan que todos nos vamos a ir a la gran tribulación. O de lo contrario, que no existe gran tribulación y que todos vamos a reinar. No. No. Habrá una recompensa, habrá un galardón. La iglesia de Cristo será arrebatada y tendrá como señal la resurrección de los muertos. Hermano, pero por eso dice en Corintios 15, versículo 51, aquí os digo misterios, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La iglesia de Cristo, que esperó en Él, que se consagró en Él, que buscó en Él, que siempre estuvo firme. ¿Por qué nos congregamos? Porque lo estamos esperando. ¿Por qué vamos todos los días? Porque lo estamos esperando. ¿Por qué nos apartamos del pecado? Porque lo estamos esperando. ¿Por qué andamos en santidad? Porque lo estamos esperando. ¿Por qué andamos en temor? Porque lo estamos esperando. ¿Por qué nosotros vivimos para Él? Porque lo estamos esperando. Y vivimos apartándonos para Él. Apartarnos para Él o ser de Cristo significa lo estamos esperando. Oh querido hermano, qué rico es esperar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué rico es esperar en Él. Por eso cuando Él venga, hermano, ya no tendrán ninguna relación con el pecado, sino solamente vienen por buscar a aquellos que lo están esperando. ¿Cómo esperamos a Cristo? En santidad, en ruegos, en súplicas, en temor, en obediencia. ¿Cómo estamos esperando nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Esperando en santidad. En santidad lo estamos esperando a Él. Gloria a Dios porque Él es bueno. Él es bueno. Sin muerte a la carne, sin muerte al pecado, al viejo hombre, los hombres no participarán. Pues para eso hay que ser transformado, hay que morir a la carne, hay que morir al pecado, hay que morir al yo, para irse con Él. Pero muchos han sido enseñados, como los testigos de Jehová. Dice que no va, que el infierno es aquí en la tierra y que nadie se va a ir, solo los 144,000 ya fueron escogidos y ellos van a heredar la tierra. Diciendo que solo los testigos de Jehová serán salvos, que no existe infierno. Lo mismo dicen muchas denominaciones como los adventistas. Los adventistas ahorita, los del séptimo día, ya se dividieron. Gloria a Dios que a algunos ya les esté llegando la verdad. Hay algunos adventistas de los antiguos que están diciendo ellos que si ninguno no respeta el sábado, no se salvarán. Son unos malditos, dicen ellos. Los adventistas enseñan que si no aceptamos nosotros respetar el sábado, nadie será salvo. Si no dejan de comer puerco, nadie será salvo. Gran equivocación. Lo mismo dicen las doctrinas de los judaizantes, que enseñan que irse a las raíces hebreas para ser salvo, mezclando judaísmo con cristianismo. Tenga mucho cuidado con las raíces hebreas, tenga mucho cuidado con los judaizantes. O el judaísmo, porque el judaísmo es la religión de los judíos. Investigue un poquito. Métase a investigar un poquito sobre las raíces hebreas, que no es lo mismo, hermano, las raíces hebreas que las palabras hebreas o el lenguaje hebreo. Hay que estudiar un poquito hebreo, griego, arameo, hay que estudiar la palabra, el significado. Pero ese significado no nos da la enseñanza, no nos da la revelación si el Espíritu Santo no lo revela.
Los que estudian las letras, las raíces hebreas, dicen que la fuente de la sabiduría es las raíces hebreas. No, la fuente de la sabiduría se llama Espíritu Santo. Por eso es importante que investigue sobre este desvío doctrinal. Está creciendo mucho, hermano, que son los judaizantes como los adventistas, séptimo días, que enseñan, hermano, que hay que respetar el sábado. Tenga mucho cuidado. Es parecido a la iglesia de los judaizantes, que dice que ya no hay que decir Jesús, hay que decir Yeshua o Yahshua. Ahora hay que cantar y orar en hebreo, hay que danzar en hebreo como los judíos, como si fuéramos judíos. Hay que vestirnos así, hay que poner música de judía, de los hebreos, porque si no, no somos salvos. Ahora el que ora en hebreo es más espiritual de aquel que es de rodillas, sus pies, y le dice Padre, y con todo su corazón le expresa a Dios sus sentimientos. Puesto en Corintios dice que ningún idioma en la tierra carece de sentido. Solo lo único idioma que el Espíritu, que Dios escucha de nosotros, es el idioma del bendito Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es un intérprete. Y eso lo dice en la Escritura, nos enseña aquí en el libro de Romanos. Romanos en el versículo 8, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuáles son las intenciones del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces quiere decir, hermano, que el bendito, si no tuviéramos Espíritu Santo, el Padre no nos entendería. Nos ayuda a interpretar, hermano, es el intérprete de nuestro lenguaje, se llama Espíritu Santo. Dios no habla como nosotros, pero sí nos entiende. Hermano, investigue un poquito sobre estos desvíos del judaizantes, sobre las raíces hebreas. No lo hace más, no lo hace menos que ninguna otra denominación. Porque este mandamiento Dios se los dio a los israelitas, a los judíos, mas no para los gentiles. Por eso la Escritura dice que Pedro fue encarado porque quería judaizar. Quería judaizar, hermano, a los gentiles. En Gálatas, hermano, 5, versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os deslindaste, todos aquellos que se obligan, que hay que volverse a las raíces hebreas, hay que volverse al judaísmo, hay que agarrar la Torá, y estas iglesias, hermanos, tienen una lucha pero fuerte con las Biblias, con las traducciones, que esas no son, que tienen errores y que están equivocadas. Hermano, dice: de Cristo os habéis deslindados, pues los que por la ley os se justifican, de la gracia cayeron. Ahora el que dice que hay que cumplir lo que dice que está en la Torá, oh hermano, dice que de Cristo se deslindaron y cayeron de la gracia. Porque nos obligan ahora que hay que respetar, hermano, o sea, los obligan a mucha gente que hay que respetar el año judío, hay que celebrar las fiestas judías, hay que comer ahora, hermano, en el Shabbat, hay que poner la mesa como si fueran judíos, hay que danzar como si fueran judíos, hay que cantar, hay que orar, hay que danzar en el hebreo, hermano, porque esos no, dice que la Escritura, que estos se deslindaron de Cristo, porque quieren cumplir una ley que nunca podrán cumplirla. Dice: porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale en este tiempo? Enseñar que la salvación es por fe, por creer en Jesucristo. Pero los judíos no creen. La Torá no enseña que Jesucristo. No creen en ese Cristo que bajó del cielo, que se encarnó y que murió y resucitó, y que subió y que vendrá. Los judíos no creen.
Ellos solamente mencionan al Mesías, pero no mencionan el nombre de Cristo, no mencionan el nombre de Jesús. Dice que todo aquel que obliga a andar en la Torá, andar en las raíces obreras, las hebreas de Cristo se deslindaron, no tienen ninguna relación con Cristo. Dice que de la gracia cayeron, porque en la incircuncisión, tanto en los judíos como los gentiles, nada vale, sino aquel creer aquel que murió en la cruz. Ni ninguna otra religión. Los gentiles son todos aquellos que practican, que la gente practica todo cualquier tipo de religión para ser salvos. Ninguno de esos salva si no es en Cristo Jesús. Los obligan a guardar la ley de la Torá, los días fiesta de los judíos, el calendario judío, fiestas, el año judío. Esto no los hace más santos, ni los hace más buenos, ni los hace más con conocimiento, ni los hace más agradables. Porque Pablo acá dice vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es lo que está diciendo? Religiones o iglesias o creyentes, denominaciones, que no entienden que todos delante de Dios somos pecadores. No hay nada que nos haga santo si no es por medio de la sangre de Cristo. Dice que todos somos pecadores. Una leudad, hermanos, los fariseos llegaron a creerse que eran santos. Ya que dice la Escritura por Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que no aprendieron ellos? ¿Qué es lo que no entienden las iglesias? ¿Qué no entiende el judaísmo, los judaizantes? ¿Qué no entienden los del séptimo día? Que todos somos pecadores. Entendían que eran más santos, pero nunca entendían que eran pecadores. ¿Qué entendemos a través de las Escrituras? Dice que a través del conocimiento. ¿Qué nos enseña a nosotros el conocimiento de la palabra? El pecado que habita en nosotros. Es una doctrina que los enseña a ser más justos, más santos, mas no se los revela cuántos pecadores son como los demás. Hermano, la levadura de los fariseos, muy delicado en la Escritura, dice, porque de la gracia habrán caído. Las raíces hebreas no son lo mismo que la lengua hebrea. Todas las religiones buscarán comparar y ponerse por encima del nombre de mi Señor Jesucristo. No, hermano, porque la misma Escritura dice en Efesios 1:20 que todo principado, toda autoridad, todo señorío, todo hermano y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el siglo venidero. Todas las cosas Dios las sometió a sus pies. Está mi Señor Jesús, está por encima de sobre todo nombre, ya sea sobre todo nombre y sobre todo hombre, sobre todo dioses. No importa quién sea, Cristo será el único que se menciona en la boca de los evangélicos. El Cristo Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No importa lo que digan las religiones mundiales, las grandes religiones mundiales. Hay pequeñas, pero solamente hay un Dios, un Cristo, un Espíritu Santo, un Evangelio, una salvación. Hay una condenación, hay un reino celestial, hay una sola fe. La iglesia de Cristo es la única entidad que proclama la venida de la venida de nuestro Señor. Y tenemos como esperanza. ¿Y quiénes lo tienen por esperanza? Aquellos que viven una vida en la consagración. Oh hermano, un falso maestro o doctrina o denominación es aquella que enseña que Jesús no es Dios. Es aquella que enseña que solo Dios
perdona, que solo Dios puede hacer señales, que solo Dios da vida y muerte. Pero mi Señor Jesús dijo algo, Nicodemo dijo algo, nadie puede hacer estas señales si Dios no está contigo. En Juan 3, versículo 1. ¿Quién es el que perdona pecado? ¿Quién perdona pecado? Porque la Escritura dice, hermano, que a mi Señor Jesús se le ha dado también la potestad de perdonar pecados aquí en la tierra. Oh, hermano, porque es importante entonces entender, dice para que sepáis, dice en Lucas 5:24, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Tenga mucho cuidado con la doctrina de los unitarios, aquellos que están con la doctrina de los que nosotros los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta iglesia o esta doctrina enseña que solamente, hermano, esta iglesia de los unicitarios enseña que solo Dios puede perdonar. Están haciendo a un lado al Cristo. No quieren confesar a Jesucristo como Salvador. No quieren confesar a Cristo que Él estuvo aquí. Que solo Dios perdona pecados. Que solo Dios hace señales. Que solo Dios, hermano, que no existe Cristo. Que no existe el Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado con ellos. Primera de Juan 2, versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso? Aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Oh, hermano, un falso maestro es aquel que enseña que Jesús no es Dios. Que Jesús dice aquí que el mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Es aquel que niega que Jesús vendrá. Es aquel que niega que aquel que murió en la cruz, que se fue y un día vendrá, cumplirá la promesa de venir por su iglesia. Oh, hermano, qué rico. Tenga mucho cuidado con aquellos que no proclaman la venida de Cristo. Por eso dicen Hebreos 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que a todos aquellos que le están esperando. Ya no tendrán una relación con el pecado, sino para bien de aquellos que esperan en Él la salvación definitiva. Oh, hermano, tenga mucho cuidado con aquellos que enseñan sobre el judaísmo, sobre que hay que respetar el sábado. Tenga mucho cuidado con aquellos que dicen que te abstengas de alimentos, de bebidas, de ropa. Tenga mucho cuidado con aquellos que enseñan, hermano, de que Cristo no vendrá. Tenga mucho cuidado con aquellos que enseñan que toda la iglesia se vaya a la gran tribulación, que no existe arrebatamiento. La iglesia de Cristo solo tiene una esperanza, una, de que Él vendrá. De que Él vendrá. Dice en la versión, pero ya no tiene relación, sino para salvar a quienes han puesto su esperanza en Él. Dice en la versión Nuestro Pueblo. Solamente vendrá por aquellos, para salvar a quienes que han puesto su esperanza en Él. Para no, dice en la versión sencilla, dice, de igual manera Cristo se ofreció una sola vez para por muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Muchos maestros que enseñan que Cristo no es Dios, que Cristo no es el Salvador, que Cristo, ¿quién es el espíritu del anticristo? Aquellos que enseñan
hermano, que Cristo no vendrá. Aquellos que enseñan, que niegan que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios. Primera de Juan 5:20, con esto termino. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estamos en el verdadero. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, no dice que no sabemos, pero no dice que sabemos que el Padre ha venido. Dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. En los tiempos cuando capturaron el arca, los filisteos pusieron a Dagón a la misma altura del arca. Babilonia puso sus ídolos a la altura de los querubines. Hoy el catolicismo pone a María a la altura de Cristo. Mahoma, hermano, los musulmanes ponen a Mahoma al igual que Jesús. El judaísmo pone a un Mesías, a un solo hombre. Los unitarios contra los trinitarios, demostrando de que no existe Dios. ¿Quién se extiende? Y que todo aquel que niega a Jesucristo, que vino en carne, negará entonces el arrebatamiento. Cristo fue un hombre para muchos. Cristo fue un hombre, no es Dios. No sabemos entonces quién fue el que se fue y vendrá. Entonces, ¿quién fue ese hombre que murió en la cruz para perdón de pecados? ¿Sabes por qué tú y yo? Cristo murió en la cruz para llevarnos un día con Él. Por eso tenemos que entregar nuestra vida, pedirle perdón por nuestros pecados para que un día estemos con Él, para que un día nos vayamos con Él. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, la única esperanza que tenemos, que sabemos que aquel que murió en la cruz y que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, un día vendrá por nosotros. Que nadie te quite esto, porque muchos han salido falsos maestros diciendo que Jesús no es Dios, que el Cristo, que niegan que Jesús es el Cristo. No, hermano, muchos pusieron esos nombres a la altura de Él. No, Él está por encima. Dagón nos salva. Los babilónicos nos salvan. María nos salva. No, la Escritura no dice que vendrá María por los cielos, vendrá la Guadalupe, vendrán los santos por los cielos. Los judíos dicen que en esto saldrá de la descendencia de Salomón. Cuando Él lo vean venir en los cielos. Hermano, ¿cómo van a comprobar los unicitarios venir a Dios o venir al Hijo? Acá dice que el que vendrá es el Hijo. ¿Cómo van a comprobar? Un día nuestro Padre Celestial, un día dice que en la gran tribulación no se arrepintieron. Siguieron adorando a sus ídolos, siguieron adorando a sus santos, siguieron en sus religiones. Hermano, no se arrepintieron. Aún vieron las plagas, aún vieron las cosas que le venían y no se arrepintieron. No se arrepintieron en la gran tribulación. No le dieron a tribulación de que Él, hermano, era el Santo de Israel. Mantente firme en esta doctrina, en esta enseñanza. La única esperanza que tiene la iglesia de Cristo en este tiempo es que aquel que murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos vendrá. Por eso Dios nos pide hoy, hermano, arrepentimiento. Todo aquel
Todo aquel hermano que espera en Cristo, que cree en Cristo, debe esperar en su venida. Y la única manera que lo hacemos es pidiendo perdón. Dice en el Apocalipsis 16, versículo 10: y el quinto ángel derramó su copra sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por los dolores y por úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuánta gente no habla mal de las cosas de Dios y no se arrepiente? Arrepiéntete. Todo aquel que es salvo, que aceptó a Jesucristo como su Salvador, debe creer que Él vendrá un día. Esa es nuestra única esperanza. Por eso la iglesia de Cristo no es religión. No haga caso de aquellos, que todo aquel que no proclame que Cristo vendrá no es de Dios. El Espíritu de Él no está en ellos. Esa es una mentira. Le harán creer a la gente en este tiempo que Él no vendrá, que solo estamos viviendo una religión. No, nosotros tenemos una esperanza viva, que Él vendrá. Y por eso nos apartamos de la maldad, de la iniquidad, de la impiedad, de la injusticia, del pecado, porque sabemos que Él vendrá. La única salvación está en Cristo Jesús. No hay ninguno. No vendrá. ¿Quién dice la Escritura que vendrá en las nubes? ¿Quién dice? No será Mahoma. No será el Dios de los musulmanes. No será el Dios de los católicos, hermano María. No será ningún otro santo. No será el hermano, el de los mormones. No vendrá Moroni. No vendrá hermano de los testigos de Jehová. No vendrá Joseph Smith. Ni vendrá el de los testigos, hermano de los adventistas, Allen White. No vendrá el de los judaísmos, su falso Mesías. Nosotros esperamos uno que vendrá en las nubes. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y sabrán que teníamos la razón. ¿Sabes por qué tenemos la razón? Porque el Espíritu mismo nos dice que nos santifiquemos. No hagas caso de toda aquella provisión de pecado. Que tú sigas así, no hay problema. Total, ¿para qué vas allá? ¿Para qué vaya? Porque estoy esperando la venida de Él. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. De esto hay mucho que decir. Mucho que decir. Pero todo aquel falso maestro, aquel que enseña que Cristo, que Jesús, no es el Cristo, que no vendrá, que no vale la pena la santidad. Nosotros confiesa a Jesucristo como tu Salvador y tendrás como esperanza que el que va a venir de las nubes es Él. El que perdona pecado es Él. El que hace señales es mi Señor Jesús. El que perdona pecado es Él. El que nos libra de toda maldad es Él. El que deshace las obras del diablo es Él. El que derramó su sangre en la cruz fue Él. No hay ningún otro nombre que haya hecho lo que Él ha hecho. Si nosotros creemos que Él ha perdonado nuestros pecados, que Él resucitó de entre los muertos, también tenemos la esperanza que Él vendrá. Iglesia de Cristo, no te salgas en esta fe. Mantente firme en la fe. Por eso la verdadera fe es esperar. Eso dice la Escritura en Hebreos 11, que la fe es esperar. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Que Dios les bendiga en esta mañana. Ayúdenos a compartir. Les esperamos de lunes a sábado en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Si tienes fe, tú estás esperando en Él. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, hermano. Que en esta mañana Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Si nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana. Gracias a los hermanos que mandaron sus mensajes, sus saludos. Muchas gracias. Donde quiera que estén. Que Dios me los bendiga y a usted y a su bendita familia. Muchas gracias, hermano.